89.5 con Jacqueline Callejas y Rubén Cantor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Rubén. Hola Jackie, muy buenos días. El día de hoy queremos hablar sobre un autor mexicano que radica aquí en Querétaro, Queretano, aparte. queretano, y que acaba de publicar este libro, bueno, hace algunos meses, y en una editorial también nueva de Guadalajara, y él es Martín García López. Su libro se llama Mi papá es un lobo, y bueno, voy a leer rápidamente su semblanza. Él es escritor, editor y copywriter. Estudió letras hispánicas, es autor de X Infinito o Este Maldito Gato, publicado en Montea en 2016. También tiene Please Be Hot en la editorial Sangre en 2017, Asesinatos Famosos en Verso, Por Sangre y Poetazos en 2020 y Bachelor Aprendiendo a Nadar en Augusto 2022. También ha sido finalista de la publicación Lubina en Cuento en 2013, 2014, 2015, becario del FONC en Cuento en varias ocasiones y ha publicado en distintos medios en México, Estados Unidos, Chile y España. Tiene un gran repertorio de publicaciones. Y bueno, Rubén, primero cuéntanos quién es Martín y cómo lo conociste. Sí, bueno, Martín es una persona muy querida mía que nació aquí en Querétaro y que conocí ya, ya como, pues sí, como que no lo conocí en la carrera, lo conocí después porque una de sus mejores amigas es una amiga mía, que es Dafne Martínez, y ellas se conocieron en un taller de literatura en el Museo de la Ciudad. Y yo trabajaba con Dafne y me dijo, tengo un amigo que escribe cuento y quiero que se conozcan porque escribe muy bien y quiero que te conozca a ti. Y como que nunca se dio ese encuentro hasta mucho después, cuando de repente veo el cartel de que van a presentar un libro aquí en Querétaro de una novela de un autor joven y el libro me gustaba, el título era X o Este Maldito Gato y lo presentaban en la Galería Libertad. Y lo comentó Horacio Guarpola y Adrián Martínez de Montea. Y bueno, fui a la presentación sin conocer en ese momento a Martín, más que referencias que me daba Daf. Y como que me atrapó mucho, él usa mucho la palabra trip. Entonces como que también como su viaje, como que me gustó mucho su onda de Martín y como alguien tan joven en ese momento, él tenía como 24, 25 años, no recuerdo bien, publicó una novela y para mí eso fue como, ajá, me explotó la cabeza, como ver a alguien tan joven publicando una novela tan ambiciosa y tan divertida y experimental. A mí me gusta mucho esa novela. Y ajá, como que en la presentación fue como, qué chido que haga esta persona que vive en Querétaro. Pero bueno, en ese momento él estudió en Guadalajara, pero es de Querétaro. Y por eso lo conocí. Me fui como súper lejos. Gracias por todo el contexto. Se acabó el programa. Y bueno, pues ahora que ya tiene varias publicaciones y que publicó Mi papá es un lobo, ¿nos puedes contar un poco de qué va este libro y cómo es su estilo de escritura? Sí, este libro está conformado por 9 relatos, los cuales fueron escritos de hace como 12 años para acá. Como que no fueron hechos en un lapso corto, sino que en esos 2 años fue escribiéndolos y se nota el, el tratamiento y la temática, cómo cambia, pero bueno, es un libro que recomiendo mucho para quienes les gusta leer cuento y también cuento, yo le llamo fantástico, pero también es un tipo de literatura, a mí se me hace muy cercana a la cuestión de Disney, como de animales siendo protagonistas, y eso me encanta. Esto de animales antropoformizados, espero haberlo hecho bien. Pero a Martín le gusta mucho utilizar animales, ya sea que sean como el acompañante del protagonista o hasta que sean las protagonistas o el protagonista. Y son animales que también pueden hablar, como por ejemplo hay una iguana, que es la mejor amiga de un personaje, me encanta. Hay un mono capuchino, hasta una casa la vuelve personaje y la casa habla. Pero bueno, es una literatura, por eso la llamo fantástica, en la que todo puede ser posible, pero anclado mucho en la cuestión del duelo y de la tristeza como ejes temáticos de este libro.
Sí, justo te quería preguntar por el nombre, que se llama Mi papá es un lobo, y creo que hace referencia como pues a una figura paterna, Sí, pero ¿cuál es como la relación de ajá, entre el lobo y la figura paterna? Y no sé, ajá. es muy triste o de qué Sí, va? bueno, ese título viene del cuento Mi papá es un lobo, que es de mis favoritos, en el cual un niño al que su papá se los abandonó, le pregunta a su mamá, oye mamá, ¿quién es mi papá? Y ella le dice, tu papá es un lobo. Y entonces como que en vez de decirle, tu papá se escapó, se los dejó, para endulzarlo un poco, le dice, tu papá es un lobo. Entonces el niño va a visitar zoológicos y entabla amistad con un lobo viejo en un zoológico. Y ya después en una entrevista que vi, él menciona que ese lobo viejo es la figura de su abuelo, que su abuelo Martín, igual como este personaje, no conocía a su papá los abandonó y su abuelo se volvió la figura paterna. Mm. Entonces me gustó mucho esa imagen. Y también el epígrafe, no, la dedicatoria, creo que es de mis dedicatorias así, de mi top 3 de la literatura universal. Se las voy a leer para que vean de qué va. El libro está dedicado a, dice, para mi mamá, gracias por nunca juntarte con mi papá. Y bueno, eso habla mucho del libro, de cómo los padres, la figura del padre no está ahí, las mamás o las abuelas son las que predominan en el libro y al final se vuelve un libro muy familiar. Me gusta mucho que es un libro lleno de ternura, de amor, de acompañamiento femenino y al final la figura del padre se modifica y se vuelve hay un cuento sobre un papá que es un superhéroe y su hijo como que no quiere tener nada que ver y como que se sobreentiende que se va a volver un villano en este mundo de superhéroes. Y entonces los papás aquí o es un lobo viejo o un superhéroe, pero no es una persona real que está ahí con el personaje. Entonces para mí se me hizo como textos muy lindos y muy sentimentales, emocionales. Pero bueno, estos cuentos, además de que son breves, creo que ayudan mucho para las personas que les gusta la literatura fantástica. Ya nos agarró la lluvia. Nos estamos mojando en vivo. Y bueno, después de estar mojándonos un ratito, ya encontramos otro escenario para grabar. Y Rubén, yo te quería preguntar sobre las referencias de Martín. Estaba leyendo en una entrevista que él lee muchas cosas y Ujú, bueno, su personalidad y su estilo ujú, se basa en todo lo que él consume, entre cómics, manga, literatura, ujú. filosofía, y también él hacía mucha referencia a varias caricaturas como de tipo Cartoon Network, Ajá, como caricaturas con un humor oscuro, ujú. y los personajes que son animales, que tienen voz y que tienen personalidades humanas, cómo los trata en su libro. Sí, yo creo que sí se nota mucho, en primer lugar, la influencia que tuvo en su vida todavía, porque él todavía ve, por ejemplo, anime, lee mangas. Sí se nota mucho esa influencia, principalmente, más claramente en el cuento de los superhéroes, donde se ve que son superhéroes, pero también en un cuento, por ejemplo, de ciencia ficción, donde la iguana es la mejor amiga del protagonista, que ya había mencionado. Pero me gusta que son los animales los protagonistas, pero tienen, como tú dices, ese lado como oscuro, como no solo es así como caricatura de Disney de, final feliz, sino que como que le da un giro a este Martín y los personajes al final ayudan a la trama, pero también las tramas se vuelven no tragedias, pero sí son como agridulces. Entonces me gusta como que él modifica la dinámica de Disney y como que lo vuelve más real. Y creo que cada uno de los cuentos que conforman este libro tienen no una enseñanza, pero al final sí te dejan una sensación de tristeza, pero que igual como que tiene sus claroscuros, ¿no? Y me gusta que los animales se vuelven de alguna manera como apoyo emocional en estos relatos que hablan de las pérdidas o de los duelos, pero con acompañamiento de animales, me gusta eso. Y ya por último, ¿en dónde se puede conseguir este libro? Les recomiendo que contacten a Martín en Instagram o a la editorial, mejor, bueno, directamente a la editorial, Cubierta Profunda, está en Instagram y también tiene su página de internet y desde ahí pueden hacer la solicitud de que se los manden por correspondencia, bueno, por paquetería. Y en Querétaro creo que sí está en la librería La Pesada o en la Gallinera, pero igual mejor contacten primero a Cubierta Profunda, que es la editorial, o a Martín, que está en Instagram como, bueno, Martín García López y sale Martín.
Va, pues muchas gracias por la recomendación y gracias a todas las personas que nos vieron y nos escucharon. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye.